en algo, hoy lo mismo, la idea es ver la base de la parte de bacteriología, un poco de generalidades, eh, pero de una u otra manera, a medida que vamos yendo con la clase, si ustedes no van entendiendo, párenme y seguimos. O sea, yo si necesitan que le explique algo, no entendieron algo, me avisan y volvemos. ¿Está? Bueno, vamos a empezar con un poco la parte de introducción en la de bacteriología, ¿sí? Todos ya tuvieron alguna clase de micro ya esta semana, ¿no es cierto? Como para saber si, porque ya en general en el práctico vamos a contar cómo son las condiciones de manejo en la cátedra. Ahí, entonces les veo a ustedes. ¿Eso ya tienen idea? ¿Ya les fueron contando o no? Por ahí lo que tienen práctico el viernes todavía no, pero en las clases de trabajo práctico vamos a tener evaluaciones cada tanto, ¿sí? Ya los que no tuvieron trabajos prácticos les van a decir cuándo son esas evaluaciones, ¿sí? Y los que ya tuvieron ya lo saben, ¿sí? La idea es disponer diferentes evaluaciones en diferentes momentos en donde van a englobar los temas que vamos dando, ¿sí? Con el objetivo de que ustedes vayan estudiando y después que sea más fácil la era, ¿sí? Y otra de las condiciones, también vamos a hacer evaluaciones de forma por ahí grupal, como va a haber la semana que viene en trabajos prácticos. Y además siempre controlen o fíjense, mantengan el 80% de asistencia en CIGED. ¿Estamos? ¿Sí? Esas van a ser las condiciones como para entrar a la era. ¿Ah? Ahora sí voy a compartir y vamos a empezar con lo que vamos a dar hoy. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a empezar con hablando, saben que la idea de esta era, dentro de la distribución de la materia, vamos a empezar con bacteriología. ¿Ah? Hablando de la parte de bacteriología, siempre empezamos con un poquito esperen que no, un poquito de historia, en donde la bacteriología hace mucho, mucho tiempo eh, empezó desde la base con, la verdad, que a partir de un señor que era comerciante, que a ese señor que es Leeuwenhoek, que se considera el padre de la microbiología, eh, encontró eh, elementos raros, diferentes, con diferentes formitas redondeadas que hoy asociamos a los cocos, alargadas que hoy asociamos a los bacilos, o en formas de espiral que se asocian hoy a lo que se denominan espirilos, que él los denominó animáculos, ¿sí? Entonces, es como que los clasificó, y fíjense, les voy a mostrar ahí eh, las diferentes variedades de estructuras que él había visto, que los llamó así, o sea, todas las incluyó como o con el nombre de animáculos, ¿sí? Después, más adelante, fue avanzando la ciencia. Fíjense que el señor es el comerciante, estamos hablando del 1600, ya para el 1800, un señor que él sí fue ya, ese señor ya era botánico, fue considerado fundador de la bacteriología, en donde él lo que hizo es, dio la clasificación sistemática de la bacteriología. ¿Ah? Después, un poco más adelante, tenemos a diferentes personas que fueron los que, bueno, o sea, mejorando a medida que fue pasando el tiempo y fueron encontrando cosas diferentes. Por ejemplo, el señor Luis, que sí, él era químico, dentro de sus grandes proezas, él descubrió
y ahora se sigue utilizando la pasteurización y trabajó mucho contra diferentes vacunas, como por ejemplo la de la rabia, la del cólera aviar. Y después tenemos un señor, que el señor se llama Robert Koch, él era médico, que sí pudo llegar a aislar ya bacterias. Fíjense que ahí ya estamos hablando en el 1910. Se lo relaciona mucho al señor Koch con el bacilo de la tuberculosis. Por eso, la verdad, se los llama al bacilo de la tuberculosis, que él fue el que lo encontró, el bacilo de Koch, ¿sí? En relación al nombre a él. Y él generó lo que todavía se utiliza son los postulados de Koch, ¿sí? Y como base en la parte de microbiología y o bacteriología, estos postulados se siguen usando, se los usan constantemente y en base a esto se asocia una posible infección y cómo se generan esas infecciones en diferentes, ya sean animales o personas, ¿está? Dentro de esos postulados, él decía como primera medida que el agente patógeno debe estar presente en el paciente enfermo, ¿sí? Ya sean animales o personas, pero debería estar ausente en pacientes o personas sanas, ¿tá? O animales sanos. Entonces, como base, sí o sí, plantear eso, ¿tá? Ese gente tener o sea, tiene que tener la capacidad de poder ser cultivado, o sea, que yo fuera de ese organismo, de ese animal, pueda tratar de reproducir ese microorganismo, ese agente, fuera del cuerpo del animal, ¿tá? Pero que lo aíslo de ese animal enfermo. Ese agente que está aislado en un cultivo, si yo lo tomo, y lo termino poniendo o colocando en un animal sano, tiene que provocar la enfermedad en ese animal sano, ¿sí? Y ese animal sano luego va a volver a enfermarse y el agente tiene que ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en ese animal que yo usé como el animal que estaba sano, ¿sí? Yo lo usé como para experimentar en él y debe producir lo mismo, la misma enfermedad que el animal primitivo del cual partimos como para extraer el agente, ¿sí? Entonces, eso en general son los postulados de Koch y en la ciencia médica como para tratar de ver y aislar y ver qué tipo de enfermedades y o consecuencias, secuelas pueda traer ese microorganismo, se lo usa hoy en la cotidianidad como para tratar eh, de estudiar los diferentes microorganismos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Esto es Sí, como profe. base, como la parte teórica introductoria a la parte de bacterias en particular. eh, Son, bueno, microorganismos, agentes, ¿sí? Que tienen una estructura particular que difiere de otros microorganismos, ¿sí? Las bacterias tienen la particularidad de clasificarse como células, o sea, está constituida por células, esas células son células procariotas. Esas células procariotas tienen particularidades que obviamente las diferencian de las células eucariotas, ¿sí? Como estructura básica, como para mostrarles en general, fíjense que eh, voy a... Ahí está, le voy a mostrar. Fíjense, esto es la estructura de la bacteria. No todas las bacterias son exactamente iguales, ya vamos a ver a medida que vamos avanzando de que esa estructura
No necesariamente puede ser de esta forma así, hay algunas que son más redondeaditas, hay otras que tienen formas de espiral, ¿sí? Pero esto es para mostrarles la estructura base y mostrarles todos los componentes que tienen las bacterias. Uno yendo desde afuera hacia adentro, esta partecita, ¿sí? Lo más grisecito, se lo denomina cápsula, ¿sí? Que no necesariamente todas las bacterias la tienen. Hay algunas que las pueden producir y otras que no. Ya vamos a ir viendo y detallando cada una de estas partes y viendo qué funciones y qué importancias tienen en las células bacterianas. ¿Ah? Después de la capsioncita que es celestita, ¿sí? Que a eso le llamamos pared celular bacteriana. Y después tienen una capita finita, verdecita ahí que se denomina membrana plasmática, ¿sí? Entonces, esas estructuras tienen las bacterias o sea, no sé si se acuerdan de cuál es la estructura de las células eucariotas. Las células eucariotas no tienen pared y tampoco tienen cápsula, ¿sí? Solo tienen membrana plasmática, ¿sí? Internamente van a ver que dentro de esta célula van a tener citoplasma, de la misma forma que tienen las eucariotas, ¿sí? Esos puntitos que ustedes ven son los ribosomas, también pueden tener diferentes vesículas o cuerpos de inclusión, y esto que ustedes ven acá como esta red roja en el medio, toda esa zona se lo llama nucleoide, que es la región donde donde están los cromosomas y el ADN bacteriano. ¿Ah? ¿Vamos yendo hasta ahí o no? Sí, profe. La idea es que hablen, ¿eh? No se preocupen. Si van si en algo no van entendiendo, me paran y volvemos, ¿eh? No hay problema. ¿Ah? Fíjense este dibujito que por ahí se ve un poquito mejor porque tiene diferentes colores. ¿Ven? Este marrón acá sería la cápsula, la parte roja sería la pared, la amarilla sería la membrana plasmática y lo celeste ya sería el citoplasma. ¿Ah? Bueno, hay otras estructuras que no les dije en la filmina anterior porque quiero agregarlas ahora, ¿sí? Hay otras estructuras que fíjense internamente. Es como un circulito que se denomina plásmido, ¿sí? Esos plásmidos ya vamos a ver después bien, pero le sirven a las bacterias como órgano de reproducción, ¿va? Otra de las cosas que tienen externamente eh, son como estos pelitos que tienen externamente las bacterias, que se denominan pili, ¿sí? Que estos elementos les sirven como para adherirse entre ellas o adherirse a la célula que infectan. Y otra estructura que también pueden llegar a tener las bacterias son parece esta colita larga que se denomina flagelo. ¿Va? Eh, Esas son estructuras de locomoción o sea, que le generan movimiento a las bacterias. No todas tienen pilis, no todas tienen flagelos, ¿sí? A medida que vamos a ir viendo y vamos a ir avanzando, van a ir viendo que cuáles tienen esas características de poseer pili y o flagelo. ¿Está? Bueno, vamos a ir por parte, ¿sí? Voy a explicarle como base la pared celular de las bacterias. ¿Tá? Bueno, quiero ver a ver si encuentro un dibujito que esté mejor de la pared celular. Ok, no, un poco más adelante tengo. Fíjense que
Bueno, hablemos de las funciones que tiene la pared celular. La pared celular de las células bacterianas es de esta forma, ¿está? ¿Sí? Fíjense que estructuralmente, vieron que yo les había dicho que las bacterias no todas tienen cápsula, ¿sí? Después teníamos lo que se denomina pared celular y por otro lado teníamos la membrana celular, ¿sí? ¿Ustedes ven ahí donde yo voy indicando? Sí, se ve perfecto. Dale. Bueno, entonces, esto sería la membrana celular y esto, o sea, todo esto corresponde a la estructura de la pared celular, ¿está? ¿Sí? Y, o esto también corresponde a la estructura de la pared celular, ¿está? Bueno, fíjense que una de las cosas particulares que tiene la pared celular, muy importante, es esta capa que se denomina capa de peptidoglicano. ¿Está? ¿Sí? Bueno, eso es algo particular y súper importante dentro de la estructura de la pared celular porque o sea, la pared celular le da la estructura a la bacteria en sí. ¿Está? Está formada por esa capa que les digo, que se denomina peptidoglicano o mureína también se llama, que la verdad es un heteropolímero insoluble en agua. ¿Tá? Eso le permite que la bacteria se disuelva en el agua, ¿sí? Y pueda mantenerse en medios líquidos. ¿Cómo están formadas esas estructuras que les mostré ahí de peptidoglicano? Están formadas por cadenas de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, que están unidos entre sí. Esos son glúcidos, ¿sí? Que se van uniendo uno al lado del otro y forman esa estructura, esa capa de peptidoglicano. ¿Ah? Todas tienen esa capa de peptidoglicano. ¿Qué funciones le da la pared celular? Uno, la forma, ¿sí? Y esa forma, o sea, la morfología celular, esa forma me va a permitir luego poder clasificar a esa célula propiedades pintoriales. Ya van a ver ahora que dependiendo de la estructura de esa pared, eh, ahí las podemos clasificar de forma diferente también a las bacterias en función de una coloración particular que ahora les voy a contar. ¿Y de qué depende? Es que todas las bacterias no tienen exactamente la misma estructura en la pared celular. ¿Sí? Otra de las funciones que le va a permitir esa pared celular es la autobiosíntesis, ¿sí? Eh, Después le va a permitir también eh, actuar en la reproducción celular de las bacterias y por la estructura que tiene, y van a ver ahora, les voy a explicar más en detalle cómo está formado, tiene la capacidad de como, tener incluidas proteínas, que esas proteínas luego las vamos a utilizar como determinantes antigénicos y obviamente eso determina poder detectar en el laboratorio para poder decir qué bacteria es. Y la otra, el sistema inmune va a tratar de utilizar esos antígenos para poder generar respuesta y poder atacar a esos microorganismos cuando hay alguna infección. ¿Sí? Bueno, entonces, como les dije, en la pared celular pueden variar esos componentes estructurales. Todas tienen peptidoglicano en la pared, todas tienen peptidoglicano en la pared, pero hay algunas que tienen una porción un poco más gruesa de peptidoglicano y otra un poco más fina, ¿sí? Y eso le da la particularidad o la característica de que se comporten diferente frente a ciertos colorantes, ¿sí? Y a partir de eso nos va a permitir o clasificar
a las bacterias también, ¿sí? ¿Quién fue la persona que eh, se dedicó o descubrió que las bacterias se podían teñir? Un señor que se llama Gram, ¿tá? Entonces, a partir de él, lo que nosotros vemos o observamos en la bacteriología es, bueno, a partir de él, el señor lo que hizo es surgir una coloración que justamente como se lleva su nombre, se llama coloración de Gram, ¿tá? Él lo que hizo al principio es, tenía aisladas bacterias, o sea, tenía aisladas Klebsiella pneumoniae y neumococo, ¿sí? Que son bacterias que causan las neumonías. Entonces, lo que hizo con una porción de ese aislamiento, le colocó un colorante que se llama violeta, ¿sí? Ese le dejó actuar un tiempo, ¿sí? Y luego hizo una fijación de ese colorante con yodo, ¿sí? Y una vez que pasó esa fijación, lo que hizo es un lavado de todo eso para un lavado con etanol para arrastrar, o sea, para arrastrar el exceso de colorante. Entonces, ¿qué pasó después? Vieron que él vio que algunas de esas bacterias se tiñeron de violeta, pero otras no se tiñeron de nada, o sea, no tenían colorante. ¿Ah? Y como se tiñeron de violeta, él le dijo, ah, esta es positiva, ¿sí? Entonces la consideró a esa que se tiñeron de violeta como gran positiva, ¿sí? Más tarde, un científico alemán que se llama Karl Weiger hizo otra cosita. A eso le agregó otro colorante que se llama safranina, ¿sí? O sea, hizo la primera parte de la coloración de Gram y luego a todo eso le agregó safranina. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las bacterias que no se habían coloreado con el primer colorante, con el violeta, o sea, iba a ver si se teñían con este segundo colorante que se llama safranina. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasó? Las bacterias que no se habían teñido con el violeta sí se tiñeron con el rosado, que es de la safranina, ¿sí? Rosado rojo, de color verde, ¿está? Entonces, como se teñieron con el segundo colorante, a estas las llamaron gram negativas, ¿sí? Y ahí surge lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a intensificar en el práctico también, la coloración de gram, ¿está? Sí, ¿El orden de la tinción afecta al resultado? Por sí ejemplo, afecta. Afecta porque o sea, sí o sí tenés que hacer la primera parte porque el violeta después tiene yodo, ¿sí? Y el yodo lo que hace es fijar el primer colorante, ¿está? Y encima la acción con el etanol a las bacterias gram positivas pues produce como una modificación a nivel de la membrana que no deja que el colorante salga, ¿sí? profe, gracias. ¿Está? Entonces, sí o sí hay que hacer en esa secuencia de pasos, ¿está? Si vos pones la safranina primero y después decolorás, se decolora capaz la gran positiva, pero al decolorar ya genera esa modificación, esa alteración en la membrana que no va a dejar que entre el colorante nuevamente, el primero, digamos, si le haces al revés. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Está? Listo. ¿Está? Entonces, sí o sí los pasos tienen que ser así, no pueden ser al revés. ¿Está? ¿Por qué pasa eso? Porque se tiñe una de un color y otra de otro color. Justamente tiene que ver con, espérenme, la estructura de la pared de la bacteria, ¿sí? Fíjense que hay algunas que yo le conté que tenía la capa de péptido glicano que era gruesa, ¿sí? Y otras que tenían, acá está, dice péptido glicano, ¿sí? La capa de péptido glicano finita, ¿está?
Y esas que tienen una capa finita de péptido, además tienen una membrana externa. ¿Ok? ¿Está? Si en la superficie de la que tiene esa membrana externa hay otros compuestos, en estas se llaman lipopolisacáridos, ¿sí? Y en las otras, la que tienen el peptidoglicano grueso, acá tenemos estructuras diferentes a las que tienen estas que se llaman ácido lipoteicoico y ácidos teicoicos, ¿sí? Y también pueden haber polisacáridos en la superficie. Estas estructuras que le estoy mostrando acá, en estas y en estas, son los que le dan la característica antigénica de la que hablamos antes. ¿Está? Por la forma, por la estructura que tiene la pared, esta que tiene que tiene la capa de peptidoglicano gruesa, a esa la llamamos gram positiva. ¿Por qué? Porque esta que tiene el peptidoglicano grueso son las que podían hacer entrar el violeta, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que después de que entró el violeta, el yodo genera una modificación del colorante, la estructura del colorante adentro, que no le deja que salga. Y encima, cuando se hace la decoloración, se genera una deshidratación a nivel de la membrana de la bacteria, una alteración que no deja que el colorante salga. Por eso en la gram positiva no sale, ¿sí? En cambio, las gram negativas tienen esta estructura muy pequeña de peptidoglicano, entonces sí el colorante tiene la capacidad, el primer colorante, el violeta, pero eso brinda la capacidad para que el segundo colorante sí pueda ingresar y de esa forma se coloreen de forma diferente. Las gram positivas se van a colorear de violeta y las gram negativas de rosado o rojo. ¿Ah? Violeta por el violeta de genciana y rosado por o rojo por la safranina. ¿Ah? Y eso me va a permitir diferenciar entre las dos, entre gram positiva y gram negativa. ¿Sí? Esa es una de las características microbiológicas que necesitamos saber después cuando vayamos viendo los grupos de microorganismos que vamos a ir viendo, ¿sí? A medida que vamos avanzando en la materia. Dentro de las características microbiológicas que nosotros le pedimos que ustedes sepan, una es la forma, que lo vamos a ver. Otra es si son gram positivas o gram negativas. ¿Está? Bueno, Profe, sí. me perdí. Le consulto. Ujú. Entonces las gram positivas básicamente se tiñeron primero, o sea, se Sí. tiñen más fácil porque tienen la pared gruesa, pero pasa, y la otra no se tiñe, las negativas no se tiñen tan fácil porque tienen esa doble pared, tipo esa doble membrana. La verdad verdadera, el colorante entra en todas, ¿sí? El violeta. El problema es que cuando va a hacer la decoloración, el violeta sale de las gram negativas y no puede salir de las gram positivas. ¿Se entiende? Claro, pero o sea, ¿por qué sale, por qué sale de una y no de la otra? Eso es lo que no. Porque de la gram positiva, la gram, o sea, el péptido, la concentración o la gruesa, o sea, viste que el peptidoglicano es mucho más grueso en la gram positiva. Bueno, eso no deja que salga el colorante para afuera. Y en cambio, en las gram negativas es más finito el peptidoglicano. Si bien tiene en una membrana externa, pues el peptidoglicano es finito y no le ayuda a que retenga el colorante adentro de la bacteria. ¿Está? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso termina saliendo el violeta también de la gram negativa, pero no puede de la gram positiva. ¿Está? Entonces, supuestamente, si nosotros cortamos la coloración ahí, vamos a ver solo las violetas y después nada más. ¿Está?
Entonces, como segunda etapa lo que se hace es agregarle la safranina para que se coloreen las gram negativas, ¿sí? Entonces, ahí nos queda rosaditas o rojitas las gram negativas. Espérenme que yo quiero ver si tengo un dibujito, una imagen para mostrarle de cómo se ve la coloración. Lo mismo vamos a ver ahora en la coloración, fíjense, ¿ven? Entonces hay algunas que van a quedar violetitas y otras que van a quedar rosaditas, ¿sí? Hay veces que pueden ser rojas, ¿está? ¿Ven? La idea es esto, que en un mismo preparado, si yo tengo dos bacterias diferentes, o sea, en coloración, que me aparezcan las gram positivas y que también me aparezcan las gram negativas. ¿Está? Bueno, Sí, profe. vamos yendo. Lo mismo le voy a explicar la coloración después, no se preocupen. ¿Ah? Fíjense que a medida que vamos pasando le voy complicando un poco más. Estas son las que tienen la capa de peptidoglicano. Bien, estructuralmente tengo acá el peptidoglicano. Estos son ácidos teicoicos, este y este. Después tenemos ácidos lipoteicoicos y siempre tienen proteínas en esa estructura. ¿Tá? Tengan en cuenta que esto es una pared y de alguna forma, o sea, esto sería la pared y esto sería la parte interna de la bacteria. ¿Tá? De alguna forma, de afuera tienen que entrar los nutrientes que ella necesita como para tratar de mantener su sobrevida, ¿tá? Entonces siempre van a ver que hay estructuras proteicas y en general proteínas canal que permiten que se ingresen y o salgan, ¿sí? Sustancias de la bacteria, ¿tá? Esta es la estructura de la pared de peptidoglicano, ¿sí? En donde tenemos pues, ácido teicoico, ¿sí? Eh, que bueno, que es un polímero soluble en agua, que está constituido por residuos de ribitol o glicerol unidos por enlaces fosfodiéster. ¿Ah? La mayor parte del ácido teicoico se va a encontrar en la membrana citoplasmática y en la membrana citoplasmática y en la capa de peptidoglicano. ¿Está? La idea, o sea, ¿cuál es la función de ellos? Es fijar magnesio y intervienen en el ion para la célula. Entonces ellos captan el magnesio y permiten que ese magnesio entre a la célula. ¿Ah? El ácido lipoteicoico son los que me permiten la unión de la membrana o sea, la porción externa del peptidoglicano a la membrana celular. Cuando hablamos de las gram negativas, fíjense que la cosa es bastante diferente a la anterior, ¿sí? Van a ver que tenemos esta es la membrana plasmática, ¿sí? Una capa de peptidoglicano y también después tenemos una membrana externa. ¿Tá? La membrana externa tiene la composición como las membranas, todas las membranas, sí, son fosfolípidos, parecidas a las nuestras, ¿sí? A las membranas citoplasmáticas. ¿Cuál es la idea? Es de tratar de filtrar, tamizar también la sustancia. Fíjense que también tenemos proteínas canal que hace que ingresen las sustancias hacia el interior celular. Y obviamente, o sea, dentro de la composición externa, tenemos diferentes compuestos, ¿sí? Dentro de esto tenemos polisacáridos, en general son polisacáridos, ¿sí? Lipopolisacáridos. Ahora les voy a mostrar bien la estructura porque sí, esos son importantes, porque a partir de ellos
estos actúan, ahí dice como receptores de superficie, pero también actúan como antígenos para poder detectar en nuestro sistema inmune como extraños, ¿sí? Fíjense que además de toda esa composición, lo que sí en la membrana externa, las gram negativas tienen la particularidad de no solo tener esas proteínas canal, sino que tienen muchas proteínas. ¿Ah? Dentro de esas proteínas están los canal que les digo, que generalmente se llaman porinas, ¿sí? Se organizan, bueno, forman poros o canales que son hidrofílicos, permiten pasos de diferentes compuestos, ¿sí? Y que tengan bajo peso molecular. Después tenemos proteínas mayores que no son, o sea, no son póricas, digamos, no son porínicas, no son canales. Esas proteínas, que son las que les digo, son las OMA, esperen a ver si tengo otra. OMA y OMB, que son importantes en la membrana externa de las gram negativas, porque participan en la fijación de la membrana. ¿Ah? Fíjense que se usan como unión tanto al péptido glicano externo como pueden unirse a otras estructuras dentro de nuestras células, como para fijarlas, ¿sí? Fíjense que se comportan también como receptores del pili sexual en la conjugación bacteriana. Ya vamos a ver bien la parte de pili cuando lleguemos, pero yo les había dicho que se necesita la unión o sea, que el pili se usa como unión entre bacterias y estas proteínas en la otra bacteria. ¿Tá? Eh, Proteínas menores también participan en difusión de diferentes compuestos que necesita la célula como para nutrirse, como por ejemplo vitamina B12 y hemosiderina, los que son sideróforos, ¿tá? Necesitan hierro para subsistir. Esas son compuestos pequeños, entonces pueden atravesar fácilmente por las porinas que son pequeñas, ¿sí? Las menores. También pueden participar en la replicación del ADN y en la división celular. Y después también tiene enzimas, ¿sí? Como proteasas y fosfolipasa A, que en general las usan como para, o sea, cuando van a tratar de unirse o tratar de integrarse a una célula que están por infectar, les sirven como para destruir diferentes proteínas o fosfolípidos, ¿sí? Bien. Bueno, siguiendo con la estructura de la membrana de las gram negativas, estábamos hablando de, esta es la capa de fosfolípidos que ellos tienen, ¿sí? Estas son las proteínas, las porinas y las no porínicas, y de las otras estructuras que les quiero hablar que se usan, o sea, que le sirve como estructura antigénica a la bacteria, son los lipopolisacáridos, ¿sí? Los lipopolisacáridos están compuestos, fíjense, por una porción lipídica de lipopolisacáridos, ¿sí? Una porción lipídica y una porción de hidrato de carbono, ¿tá? Entonces, lipídica o sea, se denomina esa parte como el lípido A, ¿sí? Y después la porción de polisacárido está compuesto por diferentes estructuras, un núcleo central, un núcleo externo y lo que denominamos el antígeno O. ¿Tá? Y esto es importante, que no sé si se acuerdan de bioquímica, pero sí son estructuras antigénicas que permiten tanto la detección como el mecanismo de acción, de ataque, cuando ingresa la bacteria a infectar nuestra célula, ¿sí?
El lipopolisacárido está fijado a la membrana exterior por enlaces hidrofóbicos y, bueno, como les conté, tienen esas propiedades antigénicas. ¿Estamos? ¿Vamos yendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso con respecto a la estructura de la pared de las bacterias. Entonces, en función de la estructura, de su composición, vamos a dividirlas o separarlas en gram positivas y gram negativas. ¿Estamos? Porque ahora vamos a pasar al otro, que es más a lo morfológico, a la forma, ¿sí? Si bien no importa la forma, todas tienen o son gram positivas o son gram negativas. ¿Está? Entonces, podemos clasificarlas según sean gram positivas y o gram negativas. Y además necesitamos saber qué forma tienen, ¿está? No son excluyentes, ¿está? Entonces, dentro de eso tenemos bacterias que tienen una formita redondeada, ¿sí? Que son estas que esto en general se llama, a esta le llamamos cocos, ¿sí? Porque parece un coquito, ¿ah? Estos cocos pueden disponerse o en racimo o de a cuatro, en donde forman las tétradas, o en cadenas, o de a dos, que serían los diplococos, ¿sí? Entonces, en función de su forma y cómo ellos se unen entre sí, vamos a clasificarlos así, ¿está? Cocos, si son de a dos diplococos, cocos que se disponen en cadena, cocos que se disponen en racimo, ¿sí? Esa es otra característica morfológica de las bacterias. Estos, bueno, después, cuando los coquitos se ven un poco más alargaditos, a eso lo llamamos cocobacilo, ¿ah? Y estos son los bacilos, ¿sí? Son más alargaditos. Entonces, los cocobacilos son una estructura entre el coquito, que es circular, y el bacilo, que es bien alargadito. ¿Está? Los bacilos pueden ser largos, pausados, ¿sí? Curvos, pueden curvarse también, y eso en general se ve cuando uno mira un extendido, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos los que tienen formas de espiral, ¿ah? Que en general dentro de esas están las espiroquetas, como el treponema, la borrelia, la leptospira, que esos son todos microorganismos que vamos a ir viendo, ¿ah? Bueno, este es el dibujito que yo les mostré hoy, en donde se observa cómo uno ve la coloración de grafo, ¿ah? Fíjense que lo primero que tenemos que hacer, y ya fíjense que vamos a ir profundizando mucho en los prácticos y haciendo hincapié de lo que va a hacer, dónde cultivo, cómo tomo la muestra, qué hago con la muestra cuando tengo la muestra, ¿sí? Pero una vez que yo tengo la muestra del paciente, para poder observar si esa muestra de ese paciente tiene bacterias o no, tengo que, lo primero que hacer es una porción de la muestra, ponerlo sobre un portaobjeto, ¿está? ¿Saben lo que es un portaobjeto, no es cierto? Es un vidriecito que se usa para mirar en el microscopio, ¿está? Entonces, se coloca la muestra en el portaobjeto y lo primero que se hace es fijar con calor, ¿está? Lo primero que vamos a hacer es pasar el portaobjeto por la llama, ¿sí? No es para que esté media hora ahí para que hiervan las pobres bacterias, ¿ah? La idea es que sencillamente que la muestra que nosotros pusimos se seque y quede bien adherida al vidrio, ¿ah? Porque tengan en cuenta que lo que nosotros vamos a hacer es una coloración, por ende vamos a empezar a colocarle diferentes líquidos. Esos líquidos no tienen que arrastrar la muestra que yo coloqué antes, ¿sí? Entonces,
coloco la muestra, vamos a fijar con calor y luego lo que vamos a empezar es a colocar los diferentes colorantes. Cada uno tiene su lugar, o sea, no hay que cambiar el orden de colocación. Y por otro lado, tienen un tiempo, que eso lo vamos a ver bien en el práctico, cuánto tiempo tiene de acción cada uno. No hay que pasarse en el tiempo porque si no, se genera coloración en exceso y después molesta para la observación. Eh, y bueno, o fijaciones en exceso o decoloraciones en exceso que hay veces que terminamos teniendo falta de coloración, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a colocar, el primer colorante, que es el cristal violeta, lo dejamos actuar. Una vez que los dejamos actuar, lavamos con agua, ¿sí? Agua corriente, agua de la canilla. Luego lo que hacemos es colocar el lugol, ¿sí? El lugol, ¿qué es lo que tiene? Un compuesto iodado que tiene ioduro de potasio. Eh, que lo que va a hacer es que generar como que va a actuar con el colorante, va a generar una modificación de la estructura del colorante para que él después no salga, ¿sí? Y además, una vez que colocamos el lugol, lavamos de vuelta, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es colocar el etanol cetona, ¿sí? Alcohol cetona. ¿Qué es lo que pasa con eso? El alcohol y la acetona lo que hace es, actúa acá como decolorante. ¿Qué es lo que va a decolorar? Lo que no se coloreó, ¿sí? Por la duda sí quedó colorante en exceso y los lavados no pudieron sacar, ¿tá? Entonces, esto también lo que hace es deshidratar la membrana de la gran positiva. No, no deshidrata la membrana. Genera modificaciones en la membrana y esas modificaciones en la membrana no deja tampoco que salga, o sea, le ayuda a que quede más el color. La safranina, vamos a colocarla después, y una vez que coloqué la safranina, después hice el último lavado. ¿Ah? Profe, Después del último lavado, ahí yo ya estoy en condiciones de poder llevar mi extendido al microscopio. ¿Está? Y en el microscopio voy a observar qué es lo que veo. Van a ver, ¿vieron? Bueno, esto que está en violeta, ¿qué ven ustedes que es en función de lo que yo ya les conté antes de morfología y coloración? De vuelta que no te escuché, Pocos, profe. cocos, bien, ¿ah? ¿Y cómo se disponen? Tétradas. Tétradas. En espirales. ¿Cómo? Tétradas. 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 Ramificaciones. Bueno, ¿hay algún lugar donde hay cuatro? Sí. O como Yo acá racimo. veo dos, acá veo dos, acá veo uno, ¿sí? Hay veces Diplococos, que, ¿eh? diplococos. Acá, este diplo están de a dos, ¿está? ¿Sí? Estos están como que agrupados, ¿sí? No puedo ver mucho. ¿Está? Hay algunos, ¿saben por qué? Porque cuando tenemos los estreptococos siempre están así, tanca, 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 en cadena, ¿sí? Y se forma en serio una cadenita, parece un collarcito, bien dispuestos así, ¿está? Pero la idea es que ustedes observen eso. Primero, que son gram positivos. ¿Qué forma tienen? ¿Sí? Cocos. Y ven cómo están dispuestos, ¿sí? La disposición es cómo ellos aparecen entre todos, si están juntitos, si están separados. Cuando uno ve diplococos, todos están en diplococos, ¿está? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pasa? Depende del tipo de muestra que ustedes tengan. Podemos tener algunos cocos que están agrupados, otros cocos que están de a dos en diplo, ¿está? Entonces, puede de que tengamos coco, acá hay coco positivo, pero puede que este sea una bacteria, que esta sea otra bacteria, ¿se entiende? ¿Ah? Entonces, para saber si es así, después de esto uno tiene que ponerse a hacer pruebas de identificación, ¿ok? Esos son los pasitos que tenemos que seguir para poder identificar al microorganismo, ¿se entiende?
Profe, o sea que en esa Sí. imagen lo que más abunda son en cadenas, ¿o no? Y lo que pasa es que acá yo te diría que son en grupo, acá en grupo, acá en grupo, acá en grupo, acá en grupo. Acá hay medio de a dos, acá hay de a dos, acá está solito, acá hay de a tres. Es como que hay un... Profe, ¿a los que están en grupo se le denominan tétradas o cuáles serían esos? No, porque tétrada hay cuatro, Ah, ahí entendí. ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, acá tienen cadenitas. Acá estos, por ejemplo, tienen cadenitas, ¿sí? Pero ya se juntaron acá, sí, estos están con cuatro, ¿está? ¿Sí? Sí, sí. Pero la idea es que cuando ustedes toman la muestra, uno medianamente sospecha qué tipo de microorganismo puede haber ahí en esa muestra. ¿Ah? Y fíjense que los que están rosaditos, ¿qué formita tienen? Sí, pues. ¿De bacilos? De bacilo. ¿Vieron que son alargaditos? ¿Sí? Son como palitos alargaditos. ¿Ah? Estos acá pueden ser coquitos, pero bueno, estas cosas hay que verlos mejor, en más en detalle, pero la idea es que, o sea, en un microscopio vean así a simple vista cómo se ve la diferencia, ¿va? Los que son positivos son violetas, los que son negativos son rosados, o a veces ese rosado puede aparecer un poco más intenso, por eso se dice que es rojo, ¿saben? ¿Ah? ¿Vamos yendo o no vamos yendo? Se Sí, fueron profe. a almorzar ustedes, ¿no es cierto? Sí, no, ¿eh? Profe, entonces no me quedó muy claro cuando A ver. están así, ¿cómo le tengo que diagnosticar, digamos? Vos tranquila, ¿Como no te grupos preocupes, nomás? o sea, la idea es que vos, o sea, sí, después, o sea, la idea es mostrarles acá, porque acá puede haber como una mezcla de microorganismos, ¿sí? Si bien son todos coco positivos, pero por ahí yo puedo tener estafilococo, algunos estreptococo, algunas, ¿se entiende lo que te digo? Esta muestra puede tener más de un microorganismo. ¿Sí? Un microorganismo, por ejemplo, es el Staphylococcus aureus. Yo no sé si, o sea, con esto no puedo decirte si es un Staphylococcus aureus, pero el estafilococo es un coco positivo que se agrupan en racimo. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe, gracias. o La sea idea no que, era generar más problemas, sino que la idea era para que ustedes vean nada más que esto me puede permitir ver cuáles son cocos, cuáles son bacilos, cuáles son positivos y cuáles son negativos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe, solo que en la Sí, diapositiva profe. anterior no estaba la clasificación en racimo o grupo, por eso por ahí se están perdiendo. Perdón, ustedes se limitaron a solo lo que estaba antes y dentro de eso no estaba lo que yo le estoy diciendo. ¿Ah? Te entiendo ahora. Bueno, a medida que vayamos viendo, van a ir viendo en los prácticos, vamos viendo los diferentes microorganismos, ahí nosotros les vamos a hacer la clasificación. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en estas cosas? Porque para cuando se toman exámenes, dentro de los exámenes, nosotros pedimos características microbiológicas, ¿está? Dentro de las características microbiológicas, ustedes no tienen que decir cuál es la forma que tiene la bacteria que ustedes están describiendo, ¿sí? Si se puede o no colorear con Gram y saber si es positiva o negativa, ¿está? Eh, ¿Qué disposición tienen? O sea, ¿cómo se las ve cuando uno observa, por ejemplo, esa bacteria, ¿sí? En eso que estábamos viendo. Si están en DA2, que se dice que son diplococos, si están en cadena, si están en racimo, ¿ah? Vamos a ir viendo. Pero está bien, perdón eso, porque sí, dentro del listado que yo les puse no estaban en racimo, entonces está perfecto. O sea, gracias por esa acotación, porque ahí voy a agregar y voy a modificar eso, ¿sí?
Bueno, Profe, eh, ¿alguna característica sí, microbiológica más? O... sí, hay Ah, más. bien. Sí, sí, pero no se preocupen que a medida que vamos a ir viendo los microorganismos, nosotros vamos a hacer hincapié en cuáles son las características microbiológicas. ¿Ah? Perfecto. Va a ir, o sea, vamos a ir viendo a medida que vamos viendo cada microorganismo, ¿sí? Sí, porque en la parte de identificación, que son cosas que vamos a ir viendo más adelante, hay características particulares de cada una. ¿Ah? Entonces, eso hace a la característica microbiológica de la bacteria. ¿Se entiende? Sí que no se preocupen. Vamos a ir viendo en los prácticos van a ir viendo y vamos a ir intensificando eso, ¿sí? No se hagan drama. Acá esto les muestra los pasitos de la coloración de gramo, ¿ah? Fíjense que el primer paso, yo lo que hago es, espérenme, perdón, colocar violeta, ¿sí? Acá lo mismo le tienen una guía. Primero lo que hago es colocar violeta de genciana, ¿sí? Aplicación de violeta de genciana, colorante violeta, ¿ah? Después de cada uno de estos pasitos tengo que lavar, ¿tá? Que por ahí no está acá. Aplico este colorante, lavo. Aplico yodo, lavo. Aplico el decolorante, que es alcohol acetona, lavo. Aplico la safranina, el segundo colorante, lavo. Y ahí puedo mirar. ¿Está? ¿Sí? Fíjense que acá el dibujito les muestra bien. No estoy El funcionando. violeta, cuando yo coloco el violeta, fíjense que todas se tiñen de violeta. Después le agrego el lugol y el lugol lo que hace es que sobre las que están son, eh, tienen la pared gruesa de peptidoglicano, genera una modificación de estructura de colorante adentro que no le deja que salga, ¿sí? Y no va a salir ahí, pero sí le va a dejar salir cuando yo pongo el decolorante. ¿Está? ¿Y a quién le va a dejar salir? A las gram negativas. La gram positiva no le deja salir colorante, porque no puede salir colorante, ¿sí? Entonces, como estas quedaron decoloradas, el segundo colorante le va a teñir a ella. Y acá en esta no va a poder entrar el segundo colorante. ¿Se entiende? Profe, Sí, Mm, profe. le no. consulto, entre el lavado con alcohol, Sí, o sea, hago la aplicación de yodo, lavo con alcohol y ahí lavo de no. nuevo ese alcohol. No, 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 no. Está mal la palabra lavado con alcohol ahí. La verdad, este alcohol sería el decolorante, porque la idea es que decolore estas células, ¿ves? Las que no quedaron con el colorante violeta adentro. ¿Se entiende lo que le digo o no? Ah, Fíjense, entonces después vuelvo a lavar eso, tipo etanol o los, acetona. sí, los lavados, no, los lavados que yo te digo son todos lavados con agua, agua de la canilla nomás. ¿Está? Vos lo que, ¿sabés por qué? Vos colocás el colorante y colocás así, todo el colorante, todo el extendido, ¿sí? Si vos arrastrás ese colorante, te quedan lugares, porciones donde te quedan como que manchas de colorante, ¿entendés? Y si vos a eso le agregás el lugol, así nomás, es como que se mezcla el lugol con el violeta y si no, o sea, si no arrastras el exceso, puede que se mezcle esto, con el que te quedó de exceso de colorante y no actúa bien, no tiene espacio el buen contacto como para actuar con la célula. ¿Se entiende? Acá se pone primero colorante, el violeta. Colocas, le dejas un rato. Uno normalmente lo que hace es como que levantar el extendido y dejar que arrastre, que salga el colorante, ¿sí? Pero siempre quedan manchitas del colorante ahí. Entonces vos lavás acá con agua, después de ese colorante, hace un lavado pero con agua, entonces vos arrastrás todo el exceso de colorante
y el colorante solo quedó adentro de la célula, cosa que te queda así el extendido. ¿Me entendés? Después que vos terminas de lavar, ahí le agregás Lugol. Y ahí te va a quedar así, manchado así, con el color del Lugol. ¿Está? Le Sí, dejás profe, ahora sí. ¿se entiende? Y este lugar lo que va a hacer es ayudarle a las que son gram positivas a que queden con el colorante adentro, ¿está? Pero no les va a ayudar a las gram negativas que queden con el colorante adentro. Después lavo con agua de vuelta. Una vez que lavé con agua, ahí le coloco el decolorante, ¿está? Que la idea de este decolorante, que es alcohol acetona, esto está mal, pues la idea es hacer esto, la decoloración, pero está mal la palabra lavado con alcohol, ¿está? Esto acá actúa como decolorante. La idea es que este, cuando actúa, le saca, le decolora a las que no quedaron con el violeta adentro, ¿sí? Y no quedaron con el violeta adentro por la estructura de su membrana. Entonces la idea es que él le saca lo que había quedado de colorante adentro de ella, porque si no ella iban a seguir quedando así. ¿Se entiende? Y para ver otro color diferente, que ella coloca después, el otro colorante que le termina coloreando de otro color para poder diferenciar una de otra. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Dale. Bueno, ¿les complico más la vida? O sí, tienen que decir ustedes, ¿está? Les voy a complicar más la vida. Hay algunas bacterias que la estructura de su pared no es como la gram positiva ni tampoco como las de las gram negativas. ¿Tá? Tienen una estructura diferente en su pared eh, porque tienen ácido micólico. ¿Tá? Al tener ácido micólico, esas bacterias no aceptan los colorantes ni el violeta ni la safranina, ¿sí? Ni el violeta de genciana ni la safranina. Por ende, en esas, la coloración de Gram no me va a servir, ¿va? Entonces, las que no, no permiten aceptar la coloración de Gram, o la verdad que la Gram no les colorea a ella, se llaman ácido alcohol resistente, ¿sí? Porque ellas resisten a la decoloración con el ácido de alcohol, ¿tá? Entonces, eh, mentira, o sea, el problema es que el colorante no, por la estructura de la pared de los bacilos en general, bacilos ácido alcohol resistente o las bacterias ácido alcohol resistente, no aceptan ni el violeta ni la safranina. ¿Ah? Entonces, para poder colorearlas y observarlas, existe. Esa coloración se llama Sil-Nielsen, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estas bacterias normalmente son ácido alcohol resistentes, ¿va? Resisten al ácido y al alcohol. Que ese ácido y alcohol se lo usa como decolorante acá en esta coloración. Entonces, fíjense que para esta coloración lo primero que se usa es fucsina. La idea de una vez que se coloca la fucsina, lo que tenemos que hacer es pasar por calor, pero acá la idea del calor no es para fijar, sino que la idea es tratar de activar esta fucsina adentro del microorganismo. Ese calor lo que va a hacer es ayudarme a que la fucsina entre y penetre bien adentro de la bacteria. ¿Está? Generalmente uno se asegura de eso cuando empiezan a emitir vaporcitos. Empieza como un humito que se forma ahí, parece que estáis viendo, ¿ah? En la superficie del extendido. Después, lo que hay que hacer es decolorar, ¿sí? Se coloca, se calienta y se agrega un decolorante. Ese decolorante tiene alcohol y ácido, ¿sí?
Las bacterias esas resisten esa decoloración. Por ende, terminan quedando coloreadas, ¿sí? Después de eso, lo que tengo que hacer es que en general se pone azul de metileno, verde de malaquita, pero ¿para qué? Para que me dé un contraste en la base. Entonces yo en general veo algo celeste, azul, verdoso y arriba, o sea, en ese fondo celeste, azul, verde, bacterias que están en rosadito o fucsia por la fucina, ¿está? Entonces veo un contraste de colores y las puedo identificar mejor. ¿Ah? Estas bacterias, como ven, son alargaditas, por ende son bacilos. ¿Sí? Mucho se usa para los bacilos ácido alcohol resistente, que como para hacer relación en lo que vimos antes, uno de esos bacilos alcohol resistentes es el bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. ¿Sí? No es el único bacilo que existe, pero el que produce la tuberculosis es el bacilo de Koch. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ¿por qué resisten? Por eso, por la presencia del ácido micólico. ¿Estamos? Sí, profe. Fíjense que, no, voy a pasar esta imagen. No me gusta la última. ¿Tá? La idea de la última es que genere como un contraste en la parte de atrás, ¿sí? Una base. Pero eh, cuando uno colorea en la coloración de Sil-Nielsen, lo primero que se hace es colocar la fucina, ¿sí? Después, la olla, no, mentira, o sea, se pone, sí, se pone en calor, pero normalmente se pone sobre una llama, ¿tá? Con la intención de generar el ingreso de la fucina adentro de la membrana de esos microorganismos. Y después cuando se decolora, fíjense que las únicas que quedaron coloreadas son las que resistieron la acción del alcohol y del ácido como decolorante. Y después se coloca eh, el contracolorante como para hacer el contraste. ¿Está? Denme un segundo que necesito hacer algo. Voy a enchufar la compu porque me estoy quedando sin batería. Bueno, ¿vamos yendo hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ¿preguntas? Y de todo esto, profe, ¿qué es lo más importante que nos tenemos que llevar? Todo. No, porque hay cosas, o sea, de todo te va a servir. Hay cosas que cualquiera podemos preguntar. Sí los interesa que sepan son las coloraciones y para qué sirven las coloraciones, ¿sí? Y por qué tengo que hacer esas coloraciones y en general está relacionado con la estructura de la membrana de la bacteria. ¿Se entiende? Sí, profe, de 10. Entonces, esas cosas sí necesito que hagan hincapié y que sepan porque son importantes para... ¿Saben por qué? Porque les va a ayudar a ustedes en uno ubicarse, otro en la clasificación y hay veces que ustedes por ahí no se acuerdan, entonces eh, está bien, por ahí hay veces que usted no le dice características microbiológicas y usted no mira, cara de que yo no sé qué es lo que me está preguntando, entonces bueno. ¿Qué forma tiene? La idea que ustedes, eh, o sea, ¿qué otra característica con respecto a la coloración de Gram? Y ahí podemos llegar a empezar con como la estructura de la membrana, ¿se entiende? Entonces, la idea es que ustedes sepan, por ahí hay veces que se pregunta coloración de Gram, cómo se hace la coloración,
Creo que si tenemos tiempo vamos a poder llegar a hacer en el laboratorio, ojalá que sí. Pero si no, aunque sea demostrativo para que ustedes vean cuáles son los pasitos y cómo se hace, ¿sí? La idea esa es el punto de partida. O sea, entiendo que nosotros hacemos en el laboratorio bioquímico es el que hace, eso no quita que ustedes en algún momento trabajen en la parte de microbiología, digamos, infectología, pero la idea es que ustedes sepan el por qué, ¿está? Porque si bien son ustedes los que por ahí o traen la muestra o hacen las indicaciones, y la idea es que ustedes sepan que, por ejemplo, llega la muestra, hacemos la coloración de Gram hasta que procesemos, o sea, tenemos 15 minutos por ahí de coloración, más un rato para que en una hora nosotros le tenemos una respuesta de por lo menos qué estructura, qué forma tiene el microorganismo. ¿Se entiende? Porque ustedes van a ver cuando empiecen a organizarse después, empiecen a aprender o sea, dependiendo de dónde está la infección del paciente, va a ser el tipo de muestra que ustedes van a sacar. En función del tipo de muestra y qué es lo que le está pasando al paciente, ustedes van a sospechar de qué tipo de microorganismos pueden ser, ¿sí? Y dentro de esos, o sea, hay veces que pueden sospechar y veces que no van a sospechar, pero si sospechan en general, nosotros tenemos un tiempo para procesar la muestra. ¿Qué es un tiempo? Llega la muestra, ya les digo, hacemos una coloración de Gram, miramos y cuando miramos podemos decirle, mira, esto es un coco, esto es un bacilo, positivo, Gram negativo, y eso le da una pauta a ustedes de cómo poder empezar por lo menos un tratamiento empírico. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros eso después tenemos que cultivar y el cultivo tarda 24 horas. Una vez que creció el microorganismo, recién podemos usar ese cultivo, o sea, el crecimiento en ese cultivo como para hacer el antibiograma y ahí necesitamos 24 horas más. O sea, 48 horas recién nosotros le podemos decir qué antibiótico ustedes pueden, o sea, pueden usar o la sensibilidad de antibióticos para ese paciente. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la cuestión? 48 horas, ustedes no van a esperar 48 horas para empezar a tratarle al paciente. ¿Mm? Entonces, siempre empiezan el tratamiento empírico. ¿Pero qué es lo que le guía en el tratamiento empírico? La morfología que nosotros le damos, ¿sí? La morfología y la coloración de gramo. Ese es el punto de partida siempre. ¿Está? Pero eso ustedes van a ir aprendiendo, vamos a ir viendo qué tipo de microorganismos pueden producir diferentes patologías, ¿ah? Entonces ustedes ven, no sé, una endocarditis, puede ser por Staphylo aureus, por, no sé, epidermidis, por viridans, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces más o menos ustedes pueden llegar a sospechar qué puede llegar a ser. Y yo te digo, bueno, fíjate, es un coco positivo en racismo, listo, entonces me tiro más por el estáfilo para el estáfilo puedo darle tal cosa al paciente mientras hasta que se entiende cómo es el mecanismo de trabajo el día de mañana ustedes, ¿está? Perfecto, profe. Bueno, entonces, bien, fíjense todo lo que pudimos sacar y desglosar con respecto a la pared bacteriana, ¿está? Bueno, ahora vamos en profundidad hacia adentro de la bacteria y después vamos a ver las otras estructuras más externas, ¿sí? Eh, Dentro de la composición, la membrana interna tiene proteínas, entre un 60 y 70%, hay lípidos, ¿sí? La membrana lipídica, y hidrato de carbono, ¿tá? ¿Para qué le sirve? Es una barrera osmótica y le sirve para transporte de las sustancias hacia adentro o hacia afuera de la bacteria. Tiene receptores quimiotácticos, pueden hacer secreción de proteínas hacia el exterior, se puede, bueno, tiene enzimas, ¿sí? De biosíntesis y se puede generar la respiración también a través de ella y también
hay como una extensión de ella en general que forma una estructura particular y por eso se puede, espérenme porque estoy agarrando el otro. ¿Vieron esto? Esto lo rojo sería la membrana, ¿está? ¿Vieron los pilis que vimos hoy al principio que yo les conté que tenían? Son prolongaciones de la membrana, ¿está? Entonces hay contacto hacia el exterior a través de ellos, de la membrana que sale para afuera. Por eso, material genético o plásmido, que también los plásmidos son estructuras en donde hay material genético de la bacteria y le permiten la reproducción y o salir de ahí, unirse con otra bacteria para poder reproducirse, ¿sí? Estos plásmidos pueden eh, pasarse a otra bacteria, ¿tá? Y en general, la extensión de la membrana le permite, o sea, que se genere o se produzca eso a través de lo que se denominan pilis, ¿tá? ¿Qué otra cosa más? Esperen que... Bueno, fíjense que dentro de la estructura acá también teníamos los ribosomas, que son estos puntitos que están sueltitos ahí en el citoplasma. Los ribosomas que tienen las bacterias son diferentes a los nuestros. El nuestro es 80S, el de ellos es 70S, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El mismo que tienen nuestras células. La idea es que fabriquen proteínas, ¿sí? Obviamente, a partir de eso, ellos necesitan del material genético y generar el ARN mensajero, ¿sí? Pero modalidad de producción de proteína igual que la nuestra, nada más que su subunidad menor es más chica que la nuestra y la subunidad mayor también es más chica que la nuestra, ¿sí? Pero la idea es que el ARN mensajero lo tenga como base a través del ARN de transferencia, va ubicando los aminoácidos y va formando la cadena polipeptídica, ¿ah? ¿Sí? La subunidad menor, fíjense, es de 30S y la mayor 50S. La nuestra es 40-60, son más grandes las nuestras. ¿Sí? Bien. Citoplasmática. Eh, Esas inclusiones intracitoplasmáticas que tienen normalmente las bacterias son material de reserva. Material de reserva que tienen que reservar glucógeno, ¿sí? Generalmente las enterobacterias necesitan bastante glucógeno para subsistir. Eh, Polibeta-hidroxibutirato, que las Pseudomonas y los Bacillus necesitan eso constantemente. Polifosfato o gránulos de voluptina, las micobacterias, Yersinia pestis y Clostridium difteriae, poliaminas y gránulos de azufre. ¿Tá? Esos son o sea, contienen en general las inclusiones intracitoplasmáticas que lo usan como material de reserva. Cuando estábamos hablando ahí de la extensión de la membrana plasmática, yo le dije que una de las cosas es tratar de transferir material genético, ¿sí? Y para la acción de los ribosomas necesitamos, para que se forme el ARN mensajero, de la información genética, ¿sí? De la información que tiene el ADN de la célula. El ADN celular bacteriano y los cromosomas se ubican en una zona, la verdad está bastante medio, está en el citoplasma suelto, ellos no tienen membrana nuclear como en nuestra célula, entonces se encuentra suelto, pero sí hay una zona donde aparece ese material genético que se llama el nucleoide, ¿está? O sea, si bien está suelto, está delimitado en una determinada zona que se llama nucleoide, ¿está? Tienen ADN, un 60%, está compuesto de ese nucleoide, está compuesto un 60% por ADN y un 30% por RN y también tiene proteínas, ¿sí? Un 10% de proteínas, pero no son histonas, ¿está? La estructura de cromosoma de ellos que están también en ese nucleoide es igual a la nuestra, es ADN,
adenina, timina, citosina y guanina, ¿sí? También es una hélice bicatenaria, está y hay un complementario circular, ¿tá? Es su ADN cerrado, covalentemente, y superhelicoidal. Tienen menor longitud y menor orden estructural que el nuestro. Tienen una ADN girasa que es como una topoisomerasa que tiende a introducir superhelicidad negativa. O sea, es como que trata de girarlo, darlo vuelta, no mantener el superenrollamiento que tiene el nuestro, por ejemplo, para que no quede tan compactado. Y después tiene una topoisomerasa 1 que lo que hace tiende a relajar esa superhelicidad negativa. ¿Cómo lo hace? Normalmente lo corta las dos cadenas, las desenrolla un poco y después las ensambla de vuelta, ¿sí? Normalmente hace eso para distender un poco el superenrollamiento. Bueno, ¿qué otra cosa saber del ADN bacteriano? Como les había dicho, o sea, ahí en el nucleoide está el ADN bacteriano, pero ellos tienen otras estructuras que se llaman plásmidos, que son porciones peculiares que tienen la capacidad de mandar, o sea, o transferir ese material genético que tienen ellos, las bacterias, de una bacteria a la otra, a través de esos plásmidos, ¿sí? Pueden haber más de un plásmido, ¿sí? Y las comparten con otras bacterias a través de los pilis, ¿sí? De esas extensiones de membrana que yo les mostré hoy. Bueno, esas estructuras en general son las que normalmente aparecen en la mayoría de las bacterias. Hay algunas como la cápsula y el flagelo que no todas las bacterias las tienen, ¿sí? La cápsula es una capa que se genera afuera, o sea, más afuera de la pared, que la generan algunas bacterias, que es un polisacárido, ¿sí? ¿Qué función tiene? Fíjense acá, como que esta nubecita alrededor de esos puntitos que ustedes ven, esas son las cápsulas de la bacteria, si se observan en el microscopio. ¿Ah? ¿Qué es lo que le da, qué es lo que le provee esa cápsula a la bacteria? Estructura antigénica y antifagocítica. Son muy buenas, o sea, generan eso como un mecanismo de resistencia. Tratar de resistir a que el sistema inmune las detecte y, por otro lado, no impide la fagocitosis. ¿Está? ¿Qué otra cosa hace? Como es de un una estructura medio pegajosa, le permite adherirse a determinada superficie. Muchas generan adhesión a superficie, como por ejemplo prótesis, entonces quedan ahí, queda la bacteria, o sea, actuando sobre la prótesis, sí, continúa generando la infección y generando esa cápsula, o también se llama slime. Lo que hacen es tratar de bloquear que las células del sistema inmune las vean, ¿sí? Y las detecten y por ende no pueden generar acción sobre ellas. ¿Y qué le permite eso? Sobrecrecimiento. Un sobrecrecimiento impresionante a las bacterias y por ende subsistencia, digamos, ¿sí? Y otra de las cosas también es no deja que los antibióticos penetren, atraviesen ese slime para que puedan atacar a la bacteria. ¿Ah? Al tener eh, eh, esa cobertura que generan entre ellas, las colonias en general son siempre húmedas, ¿ah? Y lisas.
Hay algunas que las producen, hay otras que no las producen, no todas generan slime, pero las que generan slime lo usan como mecanismo de resistencia, ¿sí? Otra cosa que no aparecen en todas las bacterias, pero sí en algunas, son los flagelos, ¿sí? El flagelo en general, espérenme, permítanme volver a esto, vieron que es esta estructura única que tienen las bacterias, ¿sí? Ese flagelo, fíjense, la estructura esto es la pared bacteriana y ahí se genera el flagelo, ¿sí? Una estructura proteica que lo que le permite es movimiento en la bacteria. No todas tienen, sino que las que necesitan moverse o tener movimiento sí las tienen. ¿Ah? También es altamente antigénica, ¿sí? Como es una estructura, un flagelo, en general, o sea, la proteína que la compone se llama flagelina. ¿Qué otra cosa más? Está unida o encastrada, tiene como eh, un, bueno, se llama cuerpo basal o como el motorcito del flagelo que le permite incrustarse o encastrarse en la bacteria, ¿tá? Entre la membrana y la pared de la bacteria. Después genera como una estructura, como se dobla a la salida bueno, se genera como una estructurita que se denomina gancho y después está la extensión de la proteína en general de un largo importante para lo que es el tamaño de la bacteria, eh, que sería el flagelo. ¿Ah? ¿Para qué le sirve? Para movilidad, ¿sí? Eh, Eh, Generalmente, fíjense que, por ejemplo, las enterobacterias tienen flagelos. ¿Por qué tienen? Fíjense que las enterobacterias normalmente están en intestino delgado, ¿sí? Intestino delgado lo que necesita, o sea, lo que normalmente se genera en el intestino delgado es el peristaltismo, ¿tá? Entonces hay movimiento constante va a hacer que le empuja la bacteria hacia afuera, a que se vaya al exterior. Entonces, le sirve ese flagelo para ella para poder moverse y moverse en contra del peristaltismo. Entonces, ellas pueden mantenerse constantemente ahí en el intestino. ¿Está? Bueno, esos filamentos son delgados, largos, ¿sí? Eh, Pueden ser perítricos, o sea, los costados, o polares. Eh, espérenme, agarro Bueno, y después tenemos los pilis que les conté, ¿sí? O fimbria, que la idea es que eh, se usen como para adhesión, se adhieren o a células que van a poder invadir o a otras bacterias, que esas bacterias pues, con la intención de transmitir o material genético o, sí, transmitir material genético porque ahí a través de ellos se genera la conjugación bacteriana, ¿sí? Eh, Adhesión, conjugación bacteriana, bueno, y también me pueden servir como lo que dice ahí evasinas para tratar de evadir la respuesta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, tengo alguito más, aguántenme, 2, 3 filminitas más, en donde vamos a ver la parte de esporulación, ¿sí? Y ahí ya terminamos. Bueno, esta es una bueno, la idea de acá es que ver cómo se duplica o se replica una célula bacteriana, ¿sí? Y cómo genera de esta forma una célula hija, ¿está? El proceso de esporulación
es como un empaquetado de ADN bacteriano y genera, bueno, lo que se denomina espora, ¿sí? Que tiene una característica particular. Eh, esa espora es una nueva estructura, una formita redondeada, en general tiene la espora, que tiene poca agua, tiene actividad metabólica reducida y no se divide, ¿está? Entonces, y bueno, y cuando se genera, se produce una capa impermeable, eh, y bueno, y le sirve como elemento de reproducción a algunas bacterias, ¿sí? Normalmente, ¿cómo se produce el proceso de esporulación? Eh, Primero lo que hacen es tratar de duplicar el material genético, ¿sí? Una vez que duplican, eh, mira, duplican el material genético, ¿sí? Una vez que se duplica el material genético, normalmente empieza a generar como una segmentación la bacteria y esa es primero como una segmentación interna donde divide el material genético en dos partes, digamos, ¿sí? Pero después una de esas partes de material genético que quedó dividido empieza, perdón, Eh, esto es una división de forma interna dentro de la bacteria y después empieza a como generar una invaginación en la membrana, produciendo como una división realmente tácita entre la célula que dividió su ADN y la nueva célula que se va a terminar formando, ¿está? Y ahí va generando esas estructuras externas que después terminan conformando la estructura externa del esporo, digamos, de la espora. ¿Está? Fíjense que, bueno, y dentro de esas etapas, eh, primero las invaginaciones que se producen son estas y después se produce como como la ruptura total y división total de ambas partes, ¿sí? Eh, el septo rodea la porción que se aisló, ¿sí? Y después eso permite generar además después una capa de peptidoglicano entre las membranas y eso genera la división, ¿tá? Eh, la espora se recubre de una cubierta resistente, ¿sí? Y luego se libera la espora de todo eso que se conformó. La espora, la forma, o sea, la estructura de la espora tiene eh, una estructura externa que se llama exosporio, ¿sí? Eh, Después le sigue una capa interna. Después tiene una corteza, que es lo celestito, y una membrana, que es la porción más interna, que es lo rojo. ¿Sí? Dentro tiene material genético y dentro de ello tiene ARN de transferencia, tiene ribosomas, hay enzimas también ahí y obviamente va a tener ADN. ¿Tá? Porque necesita, o sea, lo que transfirió básicamente material genético y eh, esta nueva espora que se genera tiene que tener la capacidad de subsistir y sobrevivir. Por eso necesita el material genético, va a tener ribosomas que le permitan generar sus propias proteínas como para poder llegar a subsistir solita, ¿tá? Y no necesitar de nadie. Otra de las cosas que tienen algunas bacterias son las toxinas. Las toxinas son sustancias solubles que algunas bacterias las fabrican y como vieron, ¿se acuerdan cuando vimos el mecanismo de acción de algunas toxinas en bioquímica? Las toxinas, o sea, hay veces que la célula no produce la bacteria no produce mucha acción sobre la patología, sino que en general ellas fabrican toxinas y la toxina es la que termina
generando el mecanismo de acción, ¿sí? Que ellas siempre son las que responsables de los signos y síntomas de las enfermedades bacterianas y son las que actúan directamente. ¿Se acuerdan que habíamos visto las que estaban asociadas a las proteínas G? Bueno, eh, hay algunas que son exotoxinas y otras endotoxinas, ¿sí? Las exotoxinas son las liberadas medio y las endotoxinas son las que actúan, son los lipopolisacáridos, los bacilos gram negativos que no son liberados, sino que lo tienen en la estructura. Eh, esas toxinas pueden estar codificadas ya sea por plásmidos o por fagos y pueden actuar no solo en forma local, sino que también pueden hacerlo de forma sistémica, ¿sí? Viajan a través de la sangre y actúan en algún lugar en particular. No necesitan tener altos niveles de concentración para actuar, con bajos niveles actúan y luego de que son inactivadas, ¿sí? Una vez que son, la idea es destruir, ¿está? Tengan en cuenta que cuando una toxina se la inactiva se llaman toxoides. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de composición de las vacunas. Las vacunas están compuestas por toxoides. ¿Por qué? Porque en general son toxinas, ¿sí? Alguna de estas habíamos visto, ¿sí? Toxina difterica, colérica y tetánica. Son los ejemplos que en general son las que más vemos o se escuchan. ¿Está? ¿Sí? Estas son las bibliografías de las cuales nos basamos como para hacer el powercito este y esto es no es que punto final ni continuará, un comienzo recién, así que recién le estamos empezando con microbiología. Así que, bueno, espero que esto sea de su agrado. Lo que no entienden, yo quiero que me avisen, ¿sí? Entonces podemos ver la forma de que yo pueda aclarar lo que necesiten. Lo que sé, comparto; lo que no sé, como siempre les digo, busco y lo hablamos, ¿sí? Y comparto lo mismo, no hay ningún problema. Y bueno, si hay algún inconveniente o algo por el estilo, díganme que tengo que aprender en esto de la modalidad virtual. Y bueno, estamos en contacto. Nos vemos el jueves próximo, si Dios quiere, y con los que tengo práctico, nos vemos en el práctico. Profe, ¿Está? ¿su power va a subir o En algo? general lo subimos, che, pero déjame que hable con las profes, porque en general lo que hacemos es consensuar entre todos y todos tenemos el mismo power para que no haya complicaciones, ¿sí? Pero déjame que pregunto; en general nosotros no subimos los power, ¿sí? Pero déjame que pregunto a las profes a ver qué se hace y cómo se hace, porque la verdad estoy empezando, incursionando en la parte de teoría. ¿Está? ¿Sí? Gracias, profe. ¿Sabe cuál es el próximo? Sí sé, si me das un segundo, yo te cuento. Me das un segundo y ahí miro microbiota normal del cuerpo. ¿Está? Fíjense lo mismo, traten de guiarse siempre por el cronograma. El cronograma está bien detalladito de lo que se va a dar en cada, o sea, lo que ustedes van a ver en el aula, ¿sí? ¿Qué unidad estamos viendo? Lo que van a ver en los videitos en el aula, ¿sí? Lo que vamos a dar en el sincrónico y lo que vamos a dar en el trabajo práctico, ¿sí? Está bien detalladito ahí y, bueno, lo que necesiten, no hay ningún problema. ¿Está? ¿Alguna otra consulta más? Tengan en cuenta que las ERA van a ser escritas, solo escritas, ¿sí? No hay oral. Y lo que quieran hablar y practicar, yo prefiero que lo hablen antes que, ¿sí? Para ir practicando, porque después como que se complica, hay mucha información después al final, mucha cantidad de A microorganismos desarrollar, vamos ¿no, a ver. profe? ¿Eh? A desarrollar.
yo creo que va a ser múltiple choice, Ah, ok. ¿sí? Y el final, ¿saben cómo es? ¿Ya les contaron cómo es? El No. final da, como nosotros vamos a dar 4 grupos de microorganismos, o sea, como está distribuido es primera era bacteriología, segunda era tenemos parásito y micología, y tercera era virología, ¿sí? Eh, la idea es que segunda era tengan, o sea, empiecen a prepararse desde el principio porque segunda era termina siendo corta y las vacaciones nos y es bastante contenido. Eh, Como son 4 grupos de microorganismos, en el final se toman los 4 grupos de microorganismos por separado y hay que aprobar los 4, ¿sí? Con 4, pero los 4, ¿sí? Hay que sacar 4 como mínimo, ¿no? Si es que quieren sacar 10, nosotros estamos más contentos todavía, ¿ah? Pero la idea es 4 en bacterio, 4, o sea, por lo menos, o sea, como mínimo, 4 en bacterio, 4 en mico, 4 en parásito y 4 en virus, ¿está? Y esa es la condición para, ahí quiere decir que tienen aprobado el escrito. Después pasamos, ahí después del escrito hay que pasar el oral, sí o sí. Y en el oral también se le toma una pregunta de cada uno de los microorganismos, ¿ok? Entonces, son muchos. Yo sé que son muchos y que van a empezar a aturdirse por su cantidad, pero se puede, ¿está?